el constructivismo y la educación en línea. El constructivismo, bueno, ya es una teoría que ha encontrado su lugar en nuestras aulas, en la elaboración de cursos, ya tiene algunas décadas. Ciertamente venimos de otras teorías, como lo fue quizás el conductismo y cuán predominante fue en su momento en buscar generar hábitos donde hay respuestas a ciertos entradas de información que teníamos para generar una respuesta en específico, sin importar qué es lo que sucedía o cómo es que sucedía el aprendizaje, pero era la cuestión de la respuesta. Eh, ya bueno, han sucedido muchas cosas desde los 50, desde los 60, en cuando tuve todo ese auge inicial. Ahora, bueno, ya nos hemos trasladado a realmente considerar, bueno, qué es lo que está sucediendo dentro del alumno en su cognición, cómo es que está trabajando, cómo es que suceden las estrategias, cómo es que suceden sus habilidades, qué tal con el aspecto afectivo. Entonces, ya otras variables están entrando en juego, en lo que es ya el aprendizaje en sí, lo que estamos considerando como parte de aprendizaje. Y esto, bueno, con el tiempo nos ha llevado a lo que ahora ya conocemos como constructivismo. El constructivismo, bueno, es la teoría más corriente, más contemporánea que tenemos. Es la que, de nuevo, es la que está trabajando, la que estamos trabajando de alguna o de otra manera, o para muchos quizás pudiéramos decir es la que estamos intentando trabajar. El conductismo quizás todavía está muy arraigado en muchas de nuestras aulas, al menos en visitas que yo he tenido oportunidad de hacer, todavía lo veo. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta, el conductismo no es completamente malo, tiene su lugar en el aprendizaje. Hay que también no trabajar desde la perspectiva de exclusión, sino ser un poco inclusivos también y decir, bueno, el conductismo tiene ciertas cosas muy positivas que pueden captar atención de los estudiantes, pero también hay que ver qué es lo que tiene el constructivismo. Pero bien, en este video más que nada, como su título lo dice, vamos a trabajar el constructivismo. Me gustaría ofertar algunas ideas de inicio, esclarecer un poco el terreno, porque bueno, ciertamente en la lectura asignada, ahí está ya todo el contenido, ya todas las ideas. Algunas ideas las he rescatado de ahí, otras las he rescatado de otros recursos, pero bien, aquí como nuevo, como digo, trabajar algunas ideas iniciales, ponerlos todos en en el mismo punto de partida, para que entonces ya cada quien trabaje sus actividades correspondientes. Bien, la mejor manera de empezar con lo que es el constructivismo, bueno, es hablar de definición. Pero sucede algo curioso cuando hablamos de constructivismo, a diferencia de otras teorías de aprendizaje. Nadie parece ponerse de acuerdo en una definición universal. Es decir, esta es la definición en a la cual todos nos adscribimos y decir, esto es, sino que cada quien tiene su interpretación un poco diferente, cada uno varía, la manera en cómo define, varía su léxico, varía sus enfoques, sus perspectivas, pero al mismo tiempo es curioso observar que a pesar de todas esas variantes que podamos encontrar en las definiciones, hay ciertas cosas similares. Y quizás enfocándonos en esas similitudes, podemos identificar también los pilares en los cuales todos sí están de acuerdo que eso es el constructivismo. Y eso ya nos da una pauta muy sólida para dar esos pasos hacia adelante en nuestros propios cursos, y en este caso, bueno, el diseño de nuestros propios cursos para ser ofertados en línea. Aquí, bueno, voy a poner algunas definiciones, empezando con la de Jonassen, que es la que he rescatado de la lectura asignada, la cual versa, bueno, el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencia ricas en contexto.
Ahora, bueno, esta es una buena definición. Ya nos dice bastante, por supuesto. Ya esta idea de múltiples perspectivas ya nos lleva a un terreno muy diferente a lo que fue el conductismo, en donde el rol del docente ya implica muchas otras cosas. En el conductismo, bueno, el docente era el centro y ofertaba todo el conocimiento a los alumnos, estos receptores, y entonces buscaba esa reacción, en donde hago o hacemos esto y te doy un premio para generar una reacción favorable. Pero múltiples perspectivas, de nuevo, eso ya implica muchas otras cosas en el rol que pueda tener el docente, porque ya no solamente el docente es el centro, sino ya es un recurso más. Poner esas múltiples perspectivas para llevar a esas interpretaciones de realidad. A eso vamos, ¿sí? Pero aquí también algo interesante en esta primera definición es esta última parte, que es experiencias ricas en contexto. Eso también viene a agregar mucho valor a lo que podamos aspirar o pretender ofertar a nuestros alumnos, en tanto que actividades o ejercicios que están fuera de contexto, es decir, que no son relacionables a una realidad inmediata para el alumno, ya de repente no tienen su lugar. Debemos de encontrar, esto, bueno, viene a afectar nuestra metodología de trabajo, por supuesto, porque entonces ahora debemos de encontrar situaciones reales de las cuales el alumno se pueda insertar, que el alumno identifique como yo he vivido en estas situaciones, o yo he visto a otras personas cercanas vivir estas situaciones, para la asignatura o materia que sea el caso, o que quizás han visto previamente contenido en televisión, en algún video, en internet. Este nexo con la realidad viene a ser un punto importante para que logremos aspirar a realizar esta idea de constructivismo. Vamos aquí a trasladarnos a una siguiente definición, que es Tunerman, ya una perspectiva un poco más reciente. Tunerman, por su lado, dice que el modelo, hablando del constructivismo, defiende la idea que el profesor facilita el aprendizaje del alumno. Bueno, nuevamente, algo de eso podemos entender por acá arriba, pero en esta siguiente parte se pone un poco más interesante, centrando la atención de los estudiantes hacia aquellas actividades que les son relevantes para su vida. Ahora, nuevamente, eso que Tunerman diga que el profesor facilita el aprendizaje del alumno, podemos inferir muchas cosas de ahí, nuevamente hacia los roles. Tunerman es un poco más directo aquí en decir, el docente tiene que hacer esto, mientras que por acá Jonathan habla de aprendizajes y de ambientes de aprendizaje, dando a entender que el docente es quien está ahí. Tunerman es un poco más directo en ese sentido, pero bueno, aquí esta última parte es en donde ya vemos una similitud muy importante. Por un lado, Tunerman dice que son actividades relevantes para la vida del alumno, que es su vida, mientras que Jonathan habla de experiencias ricas en contexto. El léxico es diferente, pero realmente están hablando de lo mismo, ¿sí? Ricas en contexto es el contexto para el alumno, indudablemente. Y Tunerman aquí es actividades, de nuevo, dicen actividades basadas y actividades relevantes para su vida. Su vida es el contexto de su vida. Entonces, mientras que usan de nuevo diferente léxico, están hablando de lo mismo, y aquí empezamos a ver un patrón de similitud y ya nos da una base sólida sobre la identificación o nuestra propia comprensión de lo que es el constructivismo. Ideas múltiples, perspectivas múltiples, enfocar la atención y es ricas en contexto para el alumno. Tenemos aquí otra, una última que he rescatado.
involucrar a los estudiantes de manera activa en su aprendizaje y proporcionarles experiencias que desafíen su pensamiento y los obliguen a reorganizar sus creencias. De nuevo, este es otro autor, lo describe de una manera un poco diferente, pero al mismo tiempo está diciendo muchas cosas que ya se ven reflejadas en las dos definiciones previas. Ahora, en este caso, bueno, el autor es Jung, también, algo reciente. Él también nos habla de tipos o perspectivas de constructivismo. Constructivismo exógeno, endógeno y dialéctico. Entonces ya nos enriquece un poco nuestra percepción en tanto a exactamente qué es el constructivismo. Sí, es una construcción de conocimiento, es experiencias en contexto relevantes para la vida del alumno, desafiar el pensamiento, como él mismo lo dice, pero también tiene de nuevo sus perspectivas. Ahora, rápidamente, si hablamos de constructivismo exógeno, bueno, esto quiere decir que estamos intentando, vemos una realidad externa y entonces esta perspectiva es buscar que el alumno reproduzca esa realidad externa, tal como es. ¿Sí? Sea esto conceptual, sea esto práctico, como sea el caso, así es como suceden estas cosas en la vida. Ahora tú reconstrúyelo tal cual. Y a través de lecturas, exposición de información, intercambio de ideas, prácticas controladas y toda la secuencia didáctica que pueda suceder es para llevar al alumno a reconstruir esa realidad externa que ha sucedido o que se le ha mostrado inicialmente quizás. Eso sería el exógeno de externo. El endógeno ya sería el contrario, puesto que ya estamos hablando de lo interno. Aquí estamos hablando más que nada sobre una idea de que la realidad no es tal cual como es externa, sino está usando más la cognición. Entonces es la influencia del entorno externo y entonces permitir al alumno usar toda su afectividad, su cognición para recrear esa realidad de manera interna. Entonces aquí ya vamos a usar de estrategias de pensamiento, habilidades, percepciones, mucha reflexión, que hay diferencias con lo que se vive afuera, sí va a haber diferencias, pero ya es una apreciación muy diferente a recrear una realidad externa tal cual. Ya entra más la subjetividad, pudiéramos también decir. Esa sería quizás una alternativa, que el exógeno se tiende más a lo objetivo porque es una recreación de lo externo, mientras que lo endógeno tiende más a lo subjetivo porque ya yo mismo estoy recreando esa realidad en mi interior con mis propios valores, ¿sí? Con mis propias emociones, con la manera en cómo yo interpreto esa realidad, cual sea, según la materia, ciencias naturales, ciencias sociales, ingenierías, bueno, según sea la asignatura que se esté trabajando. El dialéctico, entonces, ese es el punto intermedio entre los dos extremos, porque el dialéctico toma a favor ambos. Es decir, que tenemos el elemento externo y el elemento interno, lo objetivo y lo subjetivo, y entre los dos establecemos una relación para que el alumno trabaje con todos los elementos. Estar verificando el aspecto de reconstrucción de realidad externa y ser fieles a ellos, pero al mismo tiempo aceptar que uno está creando su propio valor, su propio sistema de definiciones, de interpretaciones, y que ambos realmente juegan un papel importante. Entonces, bueno, a fin de cuentas, todos nos llevan a qué es la construcción de conocimiento, que si es externo, que si es interno, que si es dialéctico. Lo importante aquí es, como he iniciado esta sección, que estas experiencias deben de ser ricas en contexto, que deben de ser relevantes para la vida del alumno.
entonces ya no es solamente que el alumno va a ofertar una cátedra, que ya no solamente es que que el docente va a ofertar una cátedra, ya no es solamente que estamos ofertando contenido fuera de contexto o al cual el alumno no puede relacionarse en alguna manera, sino siempre tiene que ser pensado desde la postura de nuestros alumnos. Ubicar al alumno al centro de ese aprendizaje, desde su postura. Entonces, por ello, implica que es bien importante tomar en cuenta quién es el alumno, eh, qué edades tienen, cuál es su realidad inmediata en relación a su edad. Entonces, una clase para primaria, para primero, segundo, tercero de primaria va a ser muy diferente a que si fuera una para preparatoria, para adolescentes, que si fuera para adultos, que son jefes de familia, que ya están trabajando. Entonces, porque aunque fuera el mismo contenido, la manera en cómo se aborda pedagógicamente es muy diferente, porque cada uno vive un contexto muy diferente, una relevancia de vida muy diferente. Además de las habilidades de cognición, el contexto en el cual viven ellos, en sus familias, en la sociedad, es muy diferente. Por lo tanto, si queremos llevar ese constructivismo a esas aulas, a esa diversidad de alumnos, debemos de abordar esas actividades y esas secuencias didácticas muy diferente en relación o en reacción a quién es nuestro alumno. Y bueno, eso es un poco de lo que es la definición del constructivismo. De nuevo, hay variedad en, eh, en cómo los autores abordan qué es el constructivismo. Pero también al mismo tiempo hay que ver un poco más allá de las palabras que están usando y ver las nociones básicas que están intentando manejar y ver cuáles son esas similitudes. Y en el lazo de esas similitudes es en donde vamos a encontrar los puntos sólidos, los pilares que nos van a llevar a nosotros hacia adelante para entonces tomar nuestras propias decisiones con nuestros alumnos. En tanto quiénes son nuestros alumnos, cuál es el contenido y cómo yo puedo trabajar esas múltiples perspectivas, eh, en cómo puedo yo facilitar ese aprendizaje para el alumno en base a quién es mi alumno. Bien. Jonassen nos ofrece algunas características adicionales en tanto al constructivismo. Aquí las he rescatado brevemente, ya más o menos uniendo nuestras ideas en tanto, ok, esto es el constructivismo, aunque hay diversidad, todos tienen diferentes posturas, pero bueno, vamos identificando esas similitudes y hablamos entonces de nuevo ya en concreto en contactos con múltiples representaciones de realidad. Creo que por ahí más o menos van los autores, aunque usen diferentes palabras, que no solamente es una manera o la manera en que diga el docente que está frente al aula, sino, mira, esta es una manera, pero tú investiga y a ver si encuentras otras maneras. Y para esto ya, sin la idea de hablar de cursos virtuales, ya solamente traer al aula presencial tecnología como puede ser una laptop, una computadora con acceso a internet y ofertarle la oportunidad, crear la oportunidad para que el alumno busque esas otras interpretaciones o representaciones de realidad, como aquí dice, eso ya es un detonante muy importante de que el constructivismo ya está empezando a suceder. Porque le ofertamos una situación inicial y a ver, ahora tú confírmala, a ver si es cierto. Usa estas herramientas y a ver si es cierto. Aquí no hay que cuidar de que debemos limitar quizás cierto contenido o ciertas características de contenido, sino que debe de reflejar el mundo real, tal cual. Ahora, ya aquí es donde entra el docente y en donde el docente va a facilitar para que el alumno, en cierta medida, o más bien a la medida en cual su cognición le permita, el docente tiene que ser sensible a ello,
identificar de qué se está trabajando a través de guías, hojas de trabajo, asistencia guiada en la exposición de este contenido, pero no necesariamente preocuparnos demasiado en que debo de simplificar algo. Más bien es en cómo voy a guiar, cómo voy a facilitar para que el alumno se acerque a esta información que es real, es un contexto real que vive o que está por vivir, y que entonces pueda abordarlo el alumno con autonomía, con determinación, con estrategias. Dentro de ahí mismo, al estar abordando esa información o esas situaciones reales con esa información, es que ahí se va construyendo ese conocimiento, esa experiencia. Yo agregaría aquí construir el conocimiento dentro de la reproducción del mismo. Esto nos está hablando de experiencia. Queremos generar esa experiencia de vida. Y bueno, resaltar tareas auténticas y significativas en el contexto, que es algo que ya he venido mencionando, que lo vemos ya plasmado en las definiciones ofertadas por los autores, que tiene que ser real, auténtico, significativo para el alumno. Y para que ello sea, bueno, de nuevo, hay que entender quién es el alumno, en qué escenario social vive, y entonces atacar la información de nuestros cursos desde esa perspectiva. Ponernos en los zapatos de ese alumno o de ese colectivo de alumnos que tenemos en el aula y ver, ok, este es mi alumno, esto es lo que vive socialmente hablando, y así es como puede ser significativo esta información que es correspondiente a nuestra asignatura, a nuestro curso. Un poco de reiterando aquí, proporciona entornos de aprendizaje de la vida cotidiana. Nuevamente reiterando un poco, insisto, la reflexión aquí es una parte muy importante. Esto alude a ese constructivismo endógeno, interno, subjetivo, en donde mira, te he expuesto a esta información de la realidad externa, a estas situaciones externas, pero ahora tú reconstrúyelo, reinterprétalo, de acuerdo a tu cognición, de acuerdo a tu afectividad, y tú genera tu propia interpretación, tu propio significado, tu propia reconstrucción, vaya, de ello. Luego, la reflexión es algo que sucede con mucha frecuencia en estos entornos constructivistas. Permite el contexto y el contenido dependiente de la construcción del conocimiento, de nuevo estableciendo esa relación, y apoya la construcción colaborativa del aprendizaje a través de la negociación social. Aunque la reflexión puede ser muy individual, pero esa parte de construcción colaborativa, de colaborar, de trabajar en grupos, en pares, de identificar que sí, tengo mi individualidad, pero al mismo tiempo soy parte de un colectivo y entre todos también creamos esa realidad, esa construcción de lo que estamos interpretando. Eso también es una parte muy importante. Por lo tanto, se presta mucho para, bueno, de nuevo, trabajar en pares, trabajar en equipos, proyectos, en compartir esas experiencias, entre todos ayudarse unos con otros. Y entonces ya vemos que en el aula pues está muy bien, se presta porque la idea de estar en presencial, pues qué mejor, ¿no? Es nuestra propia naturaleza estar de esa manera, pero al mismo tiempo enfocando nuestra atención un poco hacia lo virtual, hacia las herramientas digitales, nos damos cuenta que estas trabajan mucho en favor a este último punto, para trabajar en colaborativo y que esas herramientas aumenten nuestras capacidades en tanto lo que podemos generar, en las evidencias que podemos crear, en las experiencias que podemos obtener de cierta información y trabajar con cierta información. Hablando de esas herramientas, entonces, bueno, aquí hay muchas. Aquí solamente estoy rescatando algunas de las populares. Lo que pueden ser sistemas de gestión de aprendizaje, como lo es Moodle, Blackboard, que quizás son los más conocidos que se usan de manera institucional. Pero por fuera también tenemos otros, como Thinkific,
Schoology, Edmodo, que también son plataformas de sistema o sistemas de gestión de aprendizaje, que quizás no tienen el aspecto administrativo como lo pudiera tener un Blackboard o un Moodle, pero que al mismo tiempo sí ofertan mucha estructura para ofertar cursos en línea, cada uno con sus características, por supuesto, pero no necesariamente tenemos que adscribirnos a la idea de sistemas complejos como pueden ser estos, sino a veces un blog puede funcionar bastante bien si se organiza la información de manera correspondiente. También podemos trabajar con wikis. Ahora, podemos ver esto como plataformas para ofertar cursos. El docente va, genera un blog, organiza todo su contenido ahí, sus unidades, sus competencias, sus objetos de aprendizaje, establece sus sistemas de evaluación y retroalimentación. Lo mismo podemos decir por los wikis, pero también son herramientas que los alumnos pueden usar para ellos crear sus propios contenidos, para que ellos se vuelvan productores de contenido en base a lo que se está trabajando en el aula, sea el aula presencial o sea el aula virtual. Un blog puede ser una excelente herramienta para que el alumno plasme sus experiencias, para que genere un antecedente, un historial de cómo va evolucionando su perspectiva sobre algún tema, que ponga en presentación los productos de aprendizaje que ha logrado, sean videos, sean gráficos, sean redacciones, en el aspecto más individual, quizás. Pero ¿qué tal en el aspecto colaborativo? Bueno, quizás un wiki fuera una mejor herramienta ahí. Para ello también tenemos muchas variantes. Quizás Google Sites fuera una de las más populares. Pero hay otros como Wikidoc que son más apegados a la idea de Wikipedia. Ese tipo de entorno. PBWorks, más o menos entre medio de Google Sites y Wikidoc, que tiene un poco de ambos entornos, vaya. Wikispaces es otro también, muy bueno, para que los alumnos en grupo, entonces, produzcan sus contenidos, hagan sus propios mini enciclopedias, pudiera ser, usando todos los recursos que encuentran en la web. Y por supuesto, bueno, no podemos dejar de lado las redes sociales, el valor que pueden atraer a nuestros entornos. Ahora, en lo personal, yo fuera un poco renuente en decir, voy a basar un curso al 100% en una red social, como quizás Facebook, porque sencillamente una red social no está construida para ello. Su misión es otra. Pero es un recurso, es una herramienta que se puede adicionar a un curso ofertado en línea en otra plataforma, según las circunstancias, o más bien si las circunstancias son las adecuadas, puede ser una muy buena herramienta que le agrega mucho valor. Si nos regresamos al octavo punto que nos decía Jonathan, que es esa colaboración, ese trabajar en colaborativo, ahí la red social, pues indudablemente esa es la mejor herramienta para ello, pero de nuevo hay que tomar en cuenta quién es nuestro alumno, cuáles son sus condiciones, y para nuestros propósitos en relación a cursos virtuales, si realmente existe esa consistencia de conectividad para que pudiéramos decir, sí, esta red social definitivamente es una opción que puede ser una herramienta comunicativa de trabajo colaborativo para mi curso. Y bien, aquí están quizás los 4 más importantes. Agregaría también, puesto que estamos trabajando con virtualidad, con distancia, con elementos en línea, en la web, agregaría también los aspectos o las herramientas de administración de tiempo o de productividad, mejor dicho. Entre estas de productividad están las de administración de tiempo, las de listados de tareas, las de administración de proyectos, porque debido a que ya no estamos de manera presencial, el alumno entonces tiene que saber administrar su propio tiempo, tiene que saber colaborar con los demás, pero también no podemos esperar que
no más porque de antemano ya usan redes sociales, no podemos nosotros esperar que ellos ya pueden trabajar en colaborativo para proyectos académicos o laborales. Nosotros debemos de mostrarles la pauta. Entonces, bueno, aquí pudiéramos agregar ese tipo de herramientas, como lo puede ser un Trello, un Todoist, incluso algo tan sencillo como un calendario de Google. Ese tipo de herramientas serían muy, muy importantes para ayudarle al alumno a cuidar su tiempo en tanto a las entregas, en tanto al trabajo colaborativo y todas las actividades derivadas pues de lo que hay que producir en el curso. Bien, ahora, no todo es, como pudiéramos decir, de color de rosa. Pudiéramos hablar del constructivismo, de esta transición del aula hacia espacios virtuales y hablar solamente del positivo. Hay también algunas cosas que no son totalmente positivas, o mejor dicho, que hay que tomar a consideración y con cuidado. Aquí solamente oferto algunas a tomar en cuenta, que son muy reales para muchos docentes y es normal, puesto que hay que tomar conciencia. Nosotros, a diferencia de nuestros alumnos, principalmente los que están en primaria, secundaria y prepa, y ya lo empezamos a ver en universidad, ellos pues son nativos de la tecnología, mientras que uno, el docente que nació algunas décadas atrás, pues nosotros hemos migrado, nosotros no somos nativos, entonces hemos tenido que aprender a integrar la tecnología en nuestras vidas, mientras que para nuestros alumnos más jóvenes, pues la tecnología ya es una manera de vivir para ellos. Nosotros hemos tenido que aprender a que esto sea el caso. Entonces, bueno, puede haber dificultades en el uso de herramientas web, en cómo usarlas precisamente, o no tener la confianza de ver y empezar a presionar botones, a mover menús y a ver cómo exactamente funciona y llevarlo a sus últimas consecuencias. Esto puede ser un problema para muchos docentes, es un problema muy real, muy palpable en todos lados. Y esto es particularmente importante si estamos hablando de sistemas de gestión de aprendizaje como lo puede ser un Blackboard o un Moodle, que son sistemas amplios. Entonces, muchas veces para varios docentes, aprender a usar toda la funcionalidad sencillamente no es cosa de sentarse unas horas y ver a ver qué pasa, ¿no? Sino a veces se tardan algunos años incluso. Y esto es algo muy palpable, al menos yo lo puedo decir en mi entorno. Tengo muchos colegas que en nuestra universidad usamos, aquí bueno, usamos Moodle, también trabajo en otra universidad, usamos Blackboard, y que ya tenemos pues al menos 10 años usando Blackboard y muchos se limitan a usar un segmento de funcionalidades muy limitado. No es porque no quieran, es porque tienen dificultad para las herramientas web, sencillamente. Y bueno, también muchas veces es el tiempo. Bueno, esta es una dificultad muy, muy palpable. Hay que tomar también cuidado, porque fácilmente podemos caer en ello, en que usamos la tecnología para sustituir lo que ya hacemos en el aula como práctica tradicional. Ahora, no hay que hablar de práctica tradicional como algo negativo, quizás, pero sino algo que ya estamos acostumbrados o ya sabemos hacer muy bien en el aula, y luego cuando vamos a espacios virtuales queremos reproducir eso tal cual, sin darnos cuenta que el espacio virtual su naturaleza es muy diferente. Entonces, un ejemplo clásico de ello es el docente escribiendo en el pizarrón la temática, quizás exponiendo algún tema, y en donde, bueno, en el pizarrón escribe ideas, quizás trae algunos pósters y los pega en el pizarrón, y de esa manera da la pauta para las prácticas posteriores. Algo que sucede con demasiada frecuencia es que eso
lo reproducimos en un PowerPoint. En lugar de escribir, ciertamente eso nos facilita que solamente proyectamos, ya está escrito, no nos tomamos el tiempo de escribirlo, ya está. Las imágenes, en lugar de ser una impresión, está ahí digitalmente proyectado también y listo. Pero realmente no estamos usando la tecnología o no la estamos integrando como tal, sino solamente estamos haciendo una sustitución. Hay que tomar en cuenta aquí, o hay que cuestionarnos, si lo que estoy haciendo con la tecnología lo puedo hacer sin la tecnología, entonces realmente es una sustitución. Este ejemplo de escribir en el pizarrón y proyectar un PowerPoint, ese es el ejemplo clásico de una sustitución. Algo que no fuera, que fuera realmente integración de tecnología, poner a los alumnos con los dispositivos móviles, hacer búsquedas ahí en el aula de algún tipo de información que no está en el libro, por ejemplo. Eso quizás lo tuvieran que, de otra manera tuvieran que hacerlo en biblioteca o en sus casas, pero ahí mismo se da esa practicidad. Eso ya no tanto es sustitución, ya es una integración más real de la tecnología. Buscar en un mapa, en internet, ahí mismo en el aula. Si estamos hablando del curso de geografía, no solamente mostrarles en el libro, sino que ahora búsquenlos en su computadora o en sus móviles, ahí mismo. Eso ya es una integración auténtica de tecnología. Y muchas veces para el docente esto puede ser un poco complicado, porque sencillamente, vuelvo a la idea, nosotros hemos migrado del aula presencial hacia ahora la inclusión de la tecnología, y esta migración puede ser que no nos genere la confianza o las ideas de decir esto es como era en el aula y ahora si es con tecnología, porque no tenemos el antecedente que están teniendo ahora nuestros alumnos. Eso también puede ser otra idea, la dificultad de deslindarse de la cátedra tradicional. Pudiéramos decir, si el docente, que es muy similar al anterior, si el docente está dando cátedra en el aula, pero usa la tecnología para reproducir tal cual, entonces, bueno, y que solamente sea eso, pues vaya, ¿no? Que solamente la clase sea la cátedra del docente, pero que ahora lo haga a través de video, entonces, bueno, ahí puede haber nuevamente una sustitución. Realmente no se está usando la tecnología en su expresión máxima, sino estoy pensando en cómo yo reproducir lo que yo ya trabajo de manera tradicional o histórica en el aula, ahora lo quiero generar en el espacio virtual. Sí, sin duda, la cátedra tiene su lugar todavía, pero no es el centro, pues quizás con las ideas que hemos rescatado del constructivismo ya nos damos cuenta que no es el centro, no es la parte fundamental de una lección o de una clase, sea presencial o sea en el aula, o sea en el aula virtual, bueno. Entonces es cuidar, de nuevo, cuidar que debemos de usar la tecnología en su expresión, en lo que realmente nos permite usar para generar esas experiencias diversas, contextualizadas, que le dan más significado a la vida del alumno. Y bueno, todo esto se viene a centrar un poco en esto, que es idear esas actividades de producción de contenido. A los docentes se nos puede dificultar esto, porque a lo mejor, de nuevo, no tenemos ese antecedente de decir esto es lo que se puede hacer con las tecnologías en línea ahora. De esta manera es en cómo podemos poner a los alumnos a producir su contenido. Quizás queremos seguir con la idea de la hoja de trabajo en el aula impresa y que el alumno complete ejercicios ahí. Ciertamente, pero recordemos que eso es una práctica conductista. Si estamos buscando un constructivismo auténtico, pues entonces hay que buscar herramientas que nos ayuden a que los alumnos produzcan ese contenido, que trabajen en colaborativo
que puedan integrar contenido de diversas fuentes y para producir algo nuevo. De nuevo, estos lo podemos hablar de esta manera, sabemos cuál es la situación, pero ya en la práctica, al momento de armar esas actividades, esas secuencias, ahí es donde empiezan a surgir estas dificultades que estoy mencionando. De nuevo, es solamente empaparse de la tecnología, empaparse de las herramientas, qué se puede hacer, generar esa confianza en decir, esa confianza y esa curiosidad en decir, a ver, ¿para qué sirve este botón? ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Qué se puede hacer y cómo lo puedo integrar eventualmente en mis propias clases? Bien, estas son solamente algunas dificultades, sin duda puede haber más, pero bien, no nomás hay que hablar de las dificultades, hay que hablar de las soluciones, por supuesto, y algunas soluciones a estas dificultades que he planteado. Bueno, la primera quizás, y a veces puede ser un poco la más complicada, no porque nadie quiera, creo que todos ya hemos entendido y aceptado el hecho del impacto que tiene la tecnología, pero digo que puede ser la más complicada porque el directivo, sea el director, sea el subdirector, o sea la autoridad de la escuela, mi coordinador o algo así, muchas veces las decisiones finales no recaen completamente de ellos. Entonces, si estamos hablando de escuelas públicas, por ejemplo, pues sí, el director puede trabajar con ciertos aspectos en el aula, cuidar que todo esté funcionando, que la infraestructura esté bien, pero hacer una inversión, por ejemplo, para incrementar el ancho de banda de la señal de internet, puede no ser completamente su decisión o estar en su poder. Entonces, en ese sentido es en que me refiero que puede ser un poco más problemático, quizás. Sin duda puede haber interés, pero siempre va a haber algunas soluciones. Lo importante es involucrar en la medida que se pueda, concientizar e integrar el aspecto o los dos grupos de trabajo, que es el administrativo y el académico, y que trabajen en conjunto para usar la infraestructura a su máxima expresión y en las mejores de las condiciones posibles. Eso ya es una ganancia, que los directivos sí se involucren, que le faciliten el trabajo al académico. Eso ya es una ganancia muy muy importante, que a lo mejor no vemos el fruto inmediato, pero sabemos que ya nos hemos encaminado para que sí lleguen. Otro aspecto muy muy valioso, y es entre los mismos docentes, es formar estos colegiados, estos grupos de trabajo. Usualmente son docentes que trabajan las mismas áreas de conocimiento, entonces todos los de ciencias naturales, todos los de ciencias sociales, todos los de matemáticas, y trabajar en conjunto para el beneficio de los alumnos. Incluso si estamos hablando de primarias en donde quizás hay un primero, un segundo, un tercero solamente, pues bueno, podemos juntar los de matemáticas de todos los grados, los de español de todos los grados, y trabajar en conjunto para todos los grados. Entonces, de repente ya yo, el docente de quizás tercer grado de español, ya siento que tengo el apoyo de los compañeros que también están trabajando español, pero en sus propios grados. Ya estamos atacando la problemática educativa de una manera multidimensional, porque todos están contribuyendo, todos en sus diferentes grados, todos conocemos de dónde empieza el alumno, hacia dónde va, y podemos ofertar actividades novedosas, más interesantes, más creativas, porque todos estamos especializados en el área para el beneficio del alumno. A diferencia que uno tenga que hacer todo ese trabajo, y que bueno, es normal que nos encontremos en situaciones en las que de repente se nos van las ideas, ¿no? Trabajar en colegiado de esta manera es muy fructífero para todos, en realidad. Hablando de la tecnología, por supuesto, podemos llevar estos colegiados que quizás suceden de manera presencial en nuestras escuelas,
llevarlas a los espacios reales, porque también hablemos con honestidad, muchas veces una dificultad para crear colegiados es la coordinación en el tiempo. No siempre todos llevamos el mismo horario o trabajamos en diferentes escuelas y esto complica esas asistencias y por lo tanto el concretar estos colegiados. Bueno, ahora con la tecnología, redes sociales y chat, cosas como WhatsApp, Messenger, grupos de Facebook, ahora esto se facilita mucho y bueno, que si hubo una reunión y alguien no pudo asistir, pues no es problema, se comparte a través del espacio virtual acordado. Esto es sencillamente no tiene valor, invaluable, porque nos ayuda a concretar la idea del constructivismo, de todos ir encaminados hacia la misma idea, usando la misma perspectiva eh, para el beneficio de nuestros alumnos. Y bueno, todo eso no puede funcionar si el docente no tiene esa curiosidad por experimentar. Creo que de ahí parte todo, realmente. Esta idea de estoy dispuesto a desaprender lo que he aprendido para aprender nuevamente. Bueno, creo que eso es central. Si sencillamente no tenemos una renuencia por usar la tecnología en nuevas maneras, en maneras novedosas, innovadoras, pues bueno, sencillamente es imposible generar colegiados porque no vamos a recibir ideas de los compañeros y va a ser sencillamente también fuera de toda noción involucrar a directivos porque bueno, pues no encaja esa idea ahí. Mantener esa curiosidad es muy importante. La relevancia, porque recordemos, nuestros alumnos están creciendo con la tecnología como parte de su vida. Así como quizás para nosotros fue la televisión, una parte de nuestra vida, estaba en todas las casas en su momento. Ahora es la tecnología, los dispositivos móviles, el internet. Entonces hay que ver maneras para integrar ello. Tiene muchas herramientas muy importantes que nos permiten realmente generar oportunidades de aprendizaje que no solamente le van a generar conocimiento y experiencia al alumno para su vida, sino le generan evidencias que ahora literalmente le van a durar toda la vida porque se guardan en un Google Drive, se guardan en la nube, bueno, y el alumno en cualquier momento los puede consultar con una sencilla búsqueda. Es sencillamente sorprendente lo que se logra con la tecnología. Y bien, con eso ya voy concluyendo entonces esta breve presentación, estas ideas iniciales. ¿Qué es el constructivismo? Identificar que sí, quizás hay diversidad en la manera en cómo los autores abordan la idea o la definición de lo que es constructivismo, pero al mismo tiempo, a pesar de sus diferencias, tienen similitudes y encontrar esas nociones principales como el fundamento, lo que establecen como concreto y empezar a trabajar desde ahí. Okay, en esto sí estamos de acuerdo, de esas ideas las podemos rescatar e implementarlas en nuestras aulas, en nuestros diseños para cursos en línea, integrar esas herramientas para crear esa relevancia, esos contextos, para poner al alumno en el lugar del piloto de la producción de su contenido. Ya nosotros ahora, de nuevo, nuestros roles cambian drásticamente. Ya no somos el centro del conocimiento o quien emite el conocimiento, sino somos un recurso más para el alumno. Así como tiene recurso del internet, de las herramientas de producción, de las herramientas de administración de tiempo, de las herramientas de las impresas, como puede ser un libro impreso, el docente es un recurso más de esos también, con el cual, bueno, da la ventaja que puede interactuar, así como puede interactuar con sus compañeros de clase, puede formar pares, puede formar equipos para generar esa experiencia, para construir su conocimiento. Y bueno, recordemos que si es conocimiento que estamos reproduciendo de manera objetiva, de manera subjetiva, o que estamos encontrando el punto entre ambos, entre esos dos extremos. Bien,
Eso es un poco de lo que es el constructivismo, algunas ideas iniciales, algunas ideas que nos puedan, espero, ayudar y empezar a ver esa transición. En, así es como lo estaba sucediendo en el aula y ahora así es como puedo empezar a transferir, eh, palabra importante, transferir y adaptar, no necesariamente sustituir. No quiero reproducir tal cual o buscar reproducir lo que antes hacía en el pizarrón y ahora hacerlo con un PowerPoint. Quizás puedo usar un PowerPoint, pero hay que ver maneras nuevas, que no solamente sea la proyección de contenido. Se busca esa interactividad, ese trabajo en colaborativo, eh, esa generación de experiencia. Y bien, con eso entonces vamos a concluir esta breve sesión, que de alguna manera lo podemos pensar como clase, eh, pero bien, aquí estamos entonces, espero que te haya sido de ayuda. Cualquier otro comentario, pues como ya sabes, estaremos en el foro, respondiendo e interactuando ahí con todos los demás. Hasta la próxima.